Bien, tengo que hablar me han pedido que hable de la noción de participación en Santo Tomás. Es un tema complicado, difícil, requiere cierta preparación, así que disculpen si por ahí eh, tengo que recurrir a algunos tecnicismos. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible, lo más sencillo posible, pero al mismo tiempo respetar la profundidad de lo que Santo Tomás quiere decir y cómo llegó a decirlo. Bien, para abordar el tema, después de una breve introducción, vamos a tocar tres puntos. La relación de Santo Tomás, o la postura de Santo Tomás ante la dicotomía Aristóteles-Platón. Después, justamente como fruto de esa posición, su elaboración de la noción de participación, tanto en su contenido como en su división, y después las propiedades de la noción de participación tomasiana. Y por último, bien, la conclusión. De esa manera vamos a abordar el tema según el método propio de la ciencia, porque indicaremos, bueno, en este caso el origen histórico, es como Santo Tomás elabora una noción, pero después el subjectum, la noción misma, y lo que se sigue de esta noción, en virtud de su identidad que está dada por sus principios. Bien, entonces, de manera introductiva, simplemente, la participación es un término que usamos con frecuencia en el lenguaje cotidiano, es algo que con frecuencia utilizamos. Decimos, en castellano se usa el término compartir muy frecuentemente, compartir cosas, y eso ya nos habla de algo como participación, una parte. Compartir es que dos personas tienen o más tienen parte en algo. Es un término en el lenguaje corriente un poco sinónimo, si queremos, de participación. También se habla de las tarjetas de participación de bodas, de las nupcias. Un tiempo se enviaban las participaciones, las tarjetas de participación para invitar. En el contexto jurídico, pero no es un tecnicismo filosófico ni teológico, se habla de la participación de los cónyuges, de los marido y la mujer, en los bienes matrimoniales, en el patrimonio. Se habla también de participar en una reunión, participar de una fiesta. Se puede decir que uno participa de una noticia. Uno puede participar en las acciones de una empresa, puede participar en una iniciativa, en un juego, en el ajedrez. Se dice cuando se está jugando, a veces si hay un ataque muy fuerte contra el rey oponente y se traslada a la torre, se dice, ella empieza a participar también en el ataque. Son expresiones que se usan muy correctamente. Fíjense que etimológicamente el término quiere decir tomar una parte, partem capere. Ese es el origen etimológico de participación. Y en todos los ejemplos que dimos del lenguaje cotidiano siempre está un poco presente esta dimensión del tomar parte. Lo que pasa es que tomar parte no se dice siempre en el mismo sentido. Hay un elemento fundamental que permanece siempre, pero va cambiando. Por ejemplo, si participamos de las acciones de una empresa, los que participan de las acciones de una empresa, cuantos más participantes hay, se va tomando más parte, y cada vez la partecita que cada uno tiene es más chiquita, porque hay un todo determinado del orden cuantitativo, es una determinada cantidad de riqueza en este caso, que a medida que se fragmentan quienes toman parte, se va dividiendo. Imagen más clara, si tenemos un chocolate, cada uno toma una partecita, participa, tiene un pedacito, pero al final se acabó.
Esa participación cuantitativa es casi la traducción de la etimología, tomar una parte. Lo que pasa es que ese tipo de participación limita la capacidad de los que pueden estar involucrados. Eso depende de la cantidad de la cosa. Es distinto cuando se participa en una fiesta. No necesariamente el mayor número de participantes disminuye la alegría de la fiesta. Cuando se participa de una buena noticia, uno va y le cuenta a los amigos. No es que a medida que más amigos la saben, uno está más triste y la noticia empeora. Entonces es la misma realidad que mantiene su identidad, pero hay más sujetos que son beneficiados por ella. Son los dos aspectos que van a aparecer en el orden filosófico y teológico. Por un lado, la presencia que parcializa, va como dividiendo la realidad participada, pero por el otro, el enriquecimiento de los que participan sin que la realidad en sí misma se destruya. Entonces, son dos aspectos también cotidiano. A veces se utiliza el término participar en el sentido activo. Yo le participo a otro mis bienes, en el sentido de dar, de comunicar activamente, y algunos, tratando de exponer a Santo Tomás, utilizan el término en ese sentido también, pensando que hacen un uso técnico, mientras que Santo Tomás no utilizó jamás el término participación en ese sentido activo, de dar a otro. Fíjense que es muy usual escuchar que Santo Tomás explica la creación diciendo que Dios les participa el ser a las criaturas. Jamás dijo eso Santo Tomás. Jamás, 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 jamás. La participación en Santo Tomás, el verbo participar, tiene un sentido pasivo y se refiere más bien al recibir algo, no al comunicarlo. Es una primera precisión entonces tomada del aspecto etimológico-lingüístico. Pero una cosa, como nos damos cuenta, es el uso cotidiano lingüístico del término participar. Otra cosa muy distinta es el uso técnico-filosófico. Y el término participación nació en la filosofía como un procedimiento platónico para explicar la identidad de las cosas que nos rodean. Porque resulta que nosotros tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, tenemos muchas jirafas, y vemos una jirafa más grande, otra más chiquita, una jirafa bebé, una jirafa adulta, una jirafa que es más gorda, otra que es más flaca, una que es más alta, una que es más baja. Pero esas son variaciones que les suceden a las jirafas. Sin embargo, cuando uno quiere pensar la jirafa, uno no piensa si es más alta, si es más baja, si es más grande, si es más chica, si es más oscura, si es más clara. Uno piensa simplemente un animal que tiene el cuello largo y se acabó. Entonces dice Platón, pero ¿cómo puede ser que yo piense una cosa que es idéntica y permanece siempre la misma? Porque no puede cambiar, la jirafa es siempre jirafa, lo único que entiendo cuando entiendo jirafa es jirafa, mientras que las jirafas que veo se desplazan, crecen, se mueren. Para explicar entonces este aspecto de la permanencia de algo, al mismo tiempo que la variabilidad, para explicar la presencia de este algo uno e idéntico dentro de lo múltiple y diverso, Platón recurrió justamente a esta noción, la noción de participación. Y él decía lo siguiente: lo que nosotros vemos como múltiple, como variable, como mutable,
en el ámbito de las cosas, en realidad es debido a los sentidos. Pero mientras que los sentidos nos hacen captar lo múltiple, lo variable, lo diverso, el intelecto nos hace captar simplemente lo que ante todo es. Y del mismo modo que los ojos ven muchas cosas, al mismo tiempo cuando entendemos ese algo uno y permanente, nuestro intelecto no está mirando esas muchas cosas, sino que nuestro intelecto paralelamente contempla algo que es uno y que está por encima de esas cosas. Ese algo que es uno, que no cambia, que permanece siempre idéntico y que está por encima de las cosas visibles, se llama idea. Y es lo que vuelve inteligibles, lo que vuelve cognoscibles, lo que vuelve un poco transparentes a esas cosas que nos rodean, que son en la medida en que reflejan algo de siempre idéntica, inmutable. Esta situación de reflejo lejano es indicada por Platón como la participación. Para hablar de ella, Platón usa varios términos, los principales son dos: koinonía y sobre todo methexis, que quiere decir tener algo de, tomar parte. De notar que en la Biblia, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, cuando San Pedro quiere hablar de lo que es la gracia en el alma, él dice que él habla de koinonía theiotates physios, participación de la naturaleza divina. Es muy interesante, el término está en la Biblia incluso. Claro, pero ¿qué pasa? Aristóteles rechaza profundamente esto. Aristóteles dice, esto no puede ser. ¿Qué es esta participación? Es simplemente un reflejo, pero no modifica la realidad. Y nosotros vemos que las cosas de aquí nacen unas de otras. Las jirafas tienen sus hijos, y los hijos de las jirafas a su vez tienen los suyos, y así sucesivamente. Hay un proceso de generación y de corrupción entre los vivientes y de derivación. Si las ideas son separadas e inmóviles, ¿qué sentido tienen las ideas para explicar cómo derivan unas cosas de otras? La derivación es un cambio, las ideas son inmóviles, ellas son insuficientes para explicar esta derivación. No hay ideas. Lo que hay, dirá Aristóteles, es que cada cosa es ella misma y es en virtud de un principio interior a ella que se llama forma sustancial. Entonces Aristóteles agarra la idea platónica y la mete en la materia, adentro de la materia, la hace bajar del cielo, la pone en la tierra, y cada cosa entonces tiene su eidos, su idea, su forma, y obra como tal en virtud de su forma. Y entonces el gato maulla porque tiene la forma gato, y da origen a otro gato porque obra desde el dinamismo que le impone su forma, y por eso repite lo semejante a sí mismo. Entonces Aristóteles hace un progreso muy grande sobre Platón, incluso es muy despectivo, realmente es muy duro cuando se refiere a la noción platónica de participación. Él dice en un texto, lo que los pitagóricos dicen que es imitación de los números, Platón, participación, Platón lo llama participación, cambiando solamente el nombre.
la imitación pitagórica en Platón deviene participación. Pero ni los que hablaban de participación ni los que hablaban de imitación se preocuparon por explicarnos de qué se trata. Sí, durísimo. Entonces se trata simplemente de un uso. Y más duramente, aún un poco después, estamos en el libro Alfa de la Metafísica, capítulo 9, en columna 991 a 20, decir que hay una participación de los paradigmas, de las ideas, que las cosas de acá son por participación de los paradigmas, de las ideas, es kenologein. Kenologein significa kenosis, el verbo que se vacía, ¿no? Se hace nada, se hace hombre, ¿no? La kenosis, el vaciamiento. Kenologein, logein es como de decir, legein, kenologein significa decir nada. Hablar de participación es decir nada. Más aún, sigue Aristóteles, es hablar usando metáforas poéticas. Kenologein esti kai metáforas legein poéticas. Es absurdo. Entonces, pero lo interesante es que justo cuando Santo Tomás, en su comentario, se refiere a este texto, Santo Tomás dice, debe saberse que los pitagóricos, aunque hubieran hablado de participación o imitación, sin embargo, no se pusieron a investigar de qué manera se realice esta participación o imitación de los individuos en la especie común. Lo que, sin embargo, los platónicos expusieron. Tradiderunt en el sentido de exponer. Y esto es muy interesante, porque Santo Tomás está comentando a Aristóteles, y lo que hace en su comentario es matizar muchísimo la dureza del lenguaje aristotélico cuando se refiere a Platón. Y esto quiere decir que en Santo Tomás hay cierta afinidad con Platón, lo cual llama la atención porque es un presupuesto habitual y clásico el pensar que Santo Tomás es Aristóteles rociado de agua bendita, Aristóteles bautizado, y esto hasta el día de hoy se sigue repitiendo, lo siguen diciendo todo el tiempo. Y sin embargo, para quien lea atentamente Santo Tomás, la presencia ya de San Agustín, la presencia del pseudo Dionisio, que es un neoplatónico, las referencias al libro de Causis, que es un libro neoplatónico, son muy frecuentes. Y las reglas son muy mismo. Santo Tomás, para quien lea atentamente, también resulta un dato que no se puede negar, la presencia no solo constante, sino creciente del uso y del recurso a la noción de participación. En todos los tratados teológicos, Santo Tomás utiliza el término participación. Y cuando habla en filosofía, también. Entonces, ¿cómo puede ser que siendo aristotélico solamente, trate de matizar las valoraciones negativas de Aristóteles acerca del uso de la noción de participación, haga recurso tan frecuente a las fuentes neoplatónicas, no solo en el neoplatonismo cristiano, San Agustín, digamos, Dionisio, sino otros autores? ¿Y cómo puede ser que el uso mismo de la noción esté tan, pero tan presente? Cuando quiere describir la ley natural, dice, es participación de la ley divina. Cuando quiere describir la gracia, dice que es participación de la naturaleza divina, encima apoyado en la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que Santo Tomás se reduzca a un simple aristotelismo
que ha sido enriquecido por el contacto con el Evangelio. Aquí hay algo más. Y esto nos permite entonces, a partir de este planteo que tomamos del comentario de Santo Tomás a la metafísica, que es del año 72, 1272, son 2 años antes de la muerte de Santo Tomás. Él está en plena madurez, en plena capacidad de despliegue de su pensamiento. ¿Cómo puede ser que Santo Tomás llegue a ser tan benévolo con Platón y a introducir de manera positiva y activa en la construcción de sus tratados la noción de participación? Esto nos lleva al primer punto. Santo Tomás y claramente se puede notar que en Santo Tomás hay un progreso hacia Platón. Hay un progreso, pero no hay estamos y hasta ese entonces lo que era predominante era el platonismo. Entonces, en el momento de explicar la creación, Pedro Lombardo acentúa mucho lo que puede ser el aspecto platónico, neoplatónico, y esto en línea con varios padres de la Iglesia. Y Santo Tomás, comentando al libro de las sentencias, es tajante y dice, pero se opone directamente, no deja ningún margen a matices. Dice, Plato erravit, Platón se equivocó. Y se equivocó porque afirmó que había muchas formas, ideas subsistentes, por sí, separadas, afuera del intelecto divino, y sin que ellas ni la materia fueran creadas por Dios. Es decir, no hay creación, las ideas no son creadas, la materia no es creada, las ideas subsisten fuera del intelecto divino, y en todo esto Platón se equivocó, punto. Y en el mismo contexto defiende, porque Santo Tomás comienza a descubrir a Aristóteles y a tratar de incorporarlo en la teología, esto es sabido y es verdad, y entonces en ese contexto se pone a defender a Aristóteles. Sin embargo, unos años después, varios años después, hay un uso muy grande de la noción de participación ya en las cuestiones de veritate, unos 4 años después de este comentario, más aún después en la Contra Gentiles, que es más tardía. Alrededor del año 61, más o menos, en el comentario al De Divinis Nominibus, Santo Tomás hace una referencia más matizada. Ahí dice, por lo tanto, esta ratio de los platónicos no corresponde a la fe ni a la verdad en cuanto a lo que se refiere a las especies naturales separadas, lo que serían las ideas. Pero, en cuanto a lo que los platónicos, incluido Platón, decían del primer principio de las cosas, su opinión es verísima, verdaderísima, y concuerda con la fe cristiana. Lo que era Platón, que se oponía a la creación, ahora está más matizado y Santo Tomás empieza a decir, no, atención, hay que leer más profundamente, hay una cierta concordancia. Esto se va acentuando en las cuestiones de potencia, estamos alrededor del 66, Santo Tomás se plantea el problema de si hay algo que pueda existir sin ser creado por Dios. Y la primera de las razones que él invoca es llamada por él mismo la ratio Platonis, la razón de Platón, para fundamentar que nada puede haber que no sea creado por Dios. Y solamente después pone la ratio Aristóteles, la razón de Aristóteles. Y
atribuye a Platón y a Aristóteles el haber llegado a una causa universal de todas las cosas, de la cual procede el ser ese de todas las cosas. Esto ya es mucho. Lo interesante es que hay una referencia muy posible a Platón, y desde esta perspectiva, en la consideración de lo que se refiere a la creación, es puesto junto a Aristóteles y se le atribuye la misma intuición de haber descubierto el principio de todas las cosas. Perdón. Poco después, en la Suma de Teología, que estamos muy poco después, ahí está, es contemporáneo de las cuestiones de potencia, Santo Tomás sigue reconociendo que la opinión de Platón es errónea, es incorrecta con respecto a las ideas separadas en cuanto imagen, perdón, en cuanto ideas de las cosas sensibles que están aquí. En eso sí. Sin embargo, sigue diciendo en el mismo texto, la cuestión 6, artículo 4, sin embargo, lo que decía Platón es absolutamente verdadero con respecto al hecho de que hay algo uno que es bueno por esencia, que es lo que llamamos Dios. Y con esta sentencia platónica concuerda Aristóteles. Y acá el matiz de vuelta, es Aristóteles el que es invocado para apoyar la sentencia platónica. En su comentario al De Pneumadibus, el libro de las semanas de Boecio, incluso, aunque reconoce que la posición de Platón es errada en lo que se refiere a las ideas separadas que serían aquello de lo cual son copia las cosas de este mundo, él dice, pero en cuanto al punto de vista o a la perspectiva más general, lo más importante, nada cambia si afirmamos eso que decía Platón o que decía Aristóteles. Después, en el comentario a la metafísica, la misma idea. Ya digamos que el universal es uno en todos, según nuestra opinión. Ya digamos que es algo separado, según la opinión de Platón, lo que quizás no es correcto. Ese quizás se explica solamente por una mirada más benevolente, otra manera de tratar esa hipótesis platónica. Y después el texto principal, que es la magnífica obra de Substantiis Separatis, el capítulo 3, donde muestra que la opinión, la sentencia, las tesis de Platón y Aristóteles convergen en 3 puntos que son clave, que son la creación, la composición de acto y potencia en todas las criaturas y la providencia divina. Después, con respecto a las cosas materiales, hay una discordancia, pero eso es algo secundario. Lo importante es que los 2 más grandes filósofos de la antigüedad concuerdan, en sentido de Santo Tomás, en esta visión. Ahora, ¿qué es lo que produjo en Santo Tomás este progreso? Porque hemos visto que hay como un crecimiento gradual en esta benevolencia hacia Platón. Bueno, ante todo, el hecho de haber descubierto algunos textos aristotélicos que eran platónicos y que él toma como textos aristotélicos que eran de inspiración platónica, afines al platonismo. La crítica aristotélica hoy en día, los estudiosos reconocen que hubo una evolución en Aristóteles y que los textos más juveniles eran más cercanos a Platón, los textos de la madurez aristotélica son más lejanos. Pero Santo Tomás tomaba a Aristóteles como un bloque, y él toma ciertos textos de Aristóteles, donde Aristóteles habla de la participación misma y de los grados del ser, y en ellos él ve una concordancia con Platón. Por ejemplo,
el texto de Metafísica, libro alfa minúscula, cuando Aristóteles dice cada cosa tiene tanto de verdad como tiene de ser, y bueno, después sigue hablando, y la verdad suma es aquella que para las cosas posteriores es causa del ser verdaderas de ellas otras. En esto Santo Tomás va viendo una presencia de la noción de participación, la verdad suma que causa en los otros la verdad también. Lo mismo otros textos que hay en varias obras de Santo Tomás, y sobre todo el hecho de que Santo Tomás conoce el comentario de Simplicio, un neoplatónico, al de Ánima de Aristóteles. Y en el comentario, demostrar que hay una concordancia entre Platón y Aristóteles, más allá de la apariencia de las palabras. Y Santo Tomás muestra haber recogido este criterio, y casi con las mismas expresiones de Simplicio. En su comentario al de Ánima, Lección 8, número 107, él dice: puesta la opinión de Platón, Aristóteles aquí la reprueba. Donde hay que notar que muchas veces cuando Aristóteles reprueba las opiniones de Platón, no las reprueba en cuanto a lo que Platón quería decir, sino en cuanto a la manera de expresarse. Entonces, Platón quería decir cosas buenas y tenía las ideas claras en cuanto a lo que pensaba, pero no tenía un buen modo de expresarlo. Fíjense que este principio es un poco lo que inspira la exégesis progresivamente positiva que Santo Tomás hace de Platón. Entonces, la conclusión del fragmento que acabo de leer, para que no vaya alguien a caer en error por causa de las palabras mismas, Aristóteles disputa contra Platón en cuanto a lo que sugieren las palabras, las expresiones que utiliza, pero no en cuanto a la cosa misma, en cuanto a lo que se refiere a la creación, a la composición de acto y potencia, a la providencia, están totalmente de acuerdo. Una cosa muy interesante esto. Resultado de todo esto, hay muchas otras reflexiones, pero yo tengo que abreviar, si no, no voy a... Recién estamos en el punto 1. Resultado de esta mirada benevolente, progresivamente benevolente, resultado de este criterio entre Platón y Aristóteles, más allá de la manera externa de expresarse de la terminología utilizada. Consecuencia, pues bien, la consecuencia es que Santo Tomás incorpora en su filosofía y en su teología el término participación. Entonces, vamos a ver que él dice, cito algunos textos, participar es como tomar parte. Por eso, cuando algo recibe particularmente lo que a otro pertenece, que participa de él. Como se dice que el hombre participa motivo, Sócrates, fíjense que esta expresión en Aristóteles sería imposible. Para Aristóteles decir que Luis participa del hombre sería decir que está la idea de hombre afuera y que Luis es un reflejo. Mientras que Santo Tomás, que permanece aristotélico, considera que se puede decir tranquilamente que Sócrates participa del hombre. Otro texto, todo lo que se predica de muchos unívocamente conviene una participación a cada uno de los que se predica género, y el individuo
de la especie. Nuevamente, contra Gentiles 1:32. Santo Tomás habla de una participación unívoca. Todos tienen la misma cosa en el mismo sentido y sin embargo participan. Y esto no es platonismo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Hay muchos textos más. Indico simplemente dos que son muy importantes. El de contra Gentiles, que acabo de leer, continúa lo retomo y lo leo entero. Todo lo que se predica de muchos unívocamente, en el mismo sentido, conviene según una participación a cada uno de los que se predica, pues se dice que la especie participa del género, es decir, el perro del animal, y el individuo de la especie, Luis, del hombre. Pero de Dios nada se dice por participación, pues todo lo que se participa se determina al modo del participante, de aquel que participa. Y así se posee parcialmente y no según la totalidad de la perfección. En efecto, Luis participa de la naturaleza humana, pero no es la naturaleza humana que se encuentra en otros hombres. Entonces no es toda la naturaleza humana. Otro texto de madurez tomasiana es la Suma de Teología, primera parte, 45, cuestión 45, artículo 5, ad primum. Algo perfecto que participa de una naturaleza produce algo semejante a sí mismo, no produciendo en absoluto aquella naturaleza, sería el creador, sino aplicándola a algo. Pues este hombre, Luis, no puede ser la causa de la naturaleza humana en sentido absoluto, ya que así sería causa de sí mismo, que es también un hombre. Sino que Luis, este hombre, es causa de que la naturaleza humana exista también en este hombre engendrado, Juan. Pero así como este hombre, Luis, participa de la naturaleza humana, así también todo ente creado participa, por así decirlo, de la naturaleza del ser, porque solo Dios es su ser. Este texto es muy importante porque nos muestra dos líneas de la participación. Fíjense que todos los hombres, Luis, Pedro, Juan, Lucía, Valeria, Marcela, poseen la naturaleza humana, no de manera exclusiva, no de manera total, participan en ella, está en los hombres, y al mismo tiempo todo lo que es participa del ser, el cual existe además separado de ellos, y es Dios mismo que no participa del ser, sino que es el ser total en toda su plenitud. Son dos maneras distintas y lo vamos a ver enseguida. Pues bien, ¿qué significa para Santo Tomás participar? Hemos visto un poquito la génesis de esta noción en Santo Tomás, la presencia en el uso que Santo Tomás hace en la argumentación. Fíjense que cuando habla de la causalidad, de la producción, todo eso es muy aristotélico. Y en ese contexto, él utiliza la noción de participación, lo cual es muy elocuente. Pero, ¿qué quiere decir la participación en Santo Tomás? ¿Cuál es el contenido fundamental de esta noción en Santo Tomás? Claro, porque la noción de participación de Santo Tomás no es la noción aristotélica, platónica, perdón. Del mismo modo que la noción de acto de Santo Tomás no es la noción de acto aristotélica, es más profunda. De manera semejante, la noción
de participación de Santo Tomás no es la noción platónica, está enriquecida, está mejorada. Claro, para Santo Tomás, la participación significa poseer, es una situación del orden del ser, ontológica, una situación metafísica, por la cual una realidad, que es el sujeto que participa, el soporte que recibe, una realidad determinada, que es el sujeto que recibe, posee una formalidad, una perfección, un acto, pero no de manera exclusiva, ni de manera plena. Entonces, el sujeto que posee un acto, una perfección, una formalidad, no de manera exclusiva, no de manera plena, se dice participante. Fíjense que no es el que comunica a otro algo, ¿eh? Es el sujeto que recibe, ha recibido, está recibiendo, está teniendo algo, no de manera exclusiva, no de manera total. Eso es el sujeto participante. Y el acto, formalidad o perfección recibida y poseída por el sujeto participante, no de manera total, no de manera exclusiva, se llama formalidad, perfección, acto participado. Y como el sujeto que tiene un acto es potencia con respecto a ese acto, se dice que el participante es sujeto potencial de la perfección participada, que es su acto. Entonces, en Santo Tomás, la noción de acto y potencia aristotélica encuentra su correspondiente directo en esa dupla nocional de inspiración platónica, participado-participante. El participante es el sujeto potencial que recibe. El participado es el acto recibido, poseído por el sujeto potencial. Hay una correspondencia, entonces, entre la dupla aristotélica de potencia y acto y la dupla platónica de participante-participado. Pero acá hay algo más, como vamos a ver enseguida. Ni la dupla aristotélica en Santo Tomás es exactamente idéntica a lo que decía Aristóteles, es mucho más profunda, ni la dupla platónica en Santo Tomás es exactamente idéntica a lo que decía Platón. Pero lo importante es mantener por el momento esta correspondencia. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se divide la participación? ¿Cuáles son los tipos de participación? Ahí tienen un cuadro que he subido, que sería lindo que puedan leerlo y verlo, tenerlo ante los ojos, mientras comienzo a explicar la división de la participación en Santo Tomás. Esto es muy interesante. Hay dos consideraciones. Todo lo que vamos a decir está apoyado por un montón de textos de Santo Tomás. Pero hay una terminología, que es la que van a ver a vuestra izquierda, a la izquierda de la pantalla, que es una terminología que no se encuentra en Santo Tomás. Cuando lean predicamental, trascendental, formal, nocional, real. Esos cuatro términos no se encuentran así en Santo Tomás. A la derecha, en el extremo, hay otra terminología que es como perteneciente a la esencia de la cosa, como no perteneciente a la esencia de la cosa. Entonces, la participación puede entenderse de dos maneras. Leo un texto de Santo Tomás. El texto
es de las cuestiones quodlibetales, dos ad primum. Algo se participa de dos maneras, Santo Tomás, dos maneras de participación. Primero, como perteneciente a la sustancia del participante, a la esencia misma de la cosa. Segundo, como algo que no pertenece a la esencia de la cosa. Por eso, explica el primer miembro como perteneciente a la esencia de la cosa, así como el género es participado por la especie. Ahí tienen en el otro cuadro, la especie participa del género, que es la primera división, si ustedes comienzan a leer del lado derecho. Como perteneciente a la esencia de la cosa, la especie participa del género. El otro ejemplo que había puesto Santo Tomás en el otro texto, como Sócrates participa del hombre, el individuo participa de la especie. Siempre el hombre, ¿dónde se encuentra? En Sócrates. Es algo perteneciente a la sustancia misma de Sócrates. Y sin embargo, Sócrates no es el único hombre, no es hombre exclusivo, no es hombre excluyente, puede haber otros. Entonces es hombre, en ese sentido, por participación. El individuo Sócrates, Luis, participa de la especie humana. Y después dice Santo Tomás, en este sentido, el ser no es participado por la criatura como perteneciente a su sustancia. En efecto, pertenece a la sustancia, a la esencia de una cosa, lo que entra en su definición. ¿Cómo definimos hombre? Animal racional. No lo definimos diciendo es un ser. Ser, existir, no pertenece a la definición de hombre. El hombre puede no existir, pero si el hombre existe, no puede no ser animal, no puede no ser racional. Entonces, Santo Tomás dice, de este modo, el ser no le pertenece a la esencia de la criatura, porque el ente, ejercer el ser, para decirlo fácil, aunque impreciso, existir, eso no pertenece a la definición de la criatura. La criatura es, gracias a Dios, por participación. Por eso, y es el segundo miembro, el ser es participado como no perteneciente a la esencia de la cosa. Fíjense, si agarran por abajo el cuadro, es el segundo miembro y abajo está el sujeto, lo que es el ente, participa del ese, del ser. Otro texto interesante, tomado del comentario al De Hebdomadibus de Boecio, lección 2, número 24. Participar es como tomar parte. Por eso, cuando algo recibe de manera particular lo que le pertenece a otro, entonces se dice en general que participa de él. Como se dice que el hombre participa del animal, porque no tiene la razón de animal según toda su amplitud. Hay muchos animales que no son hombre. Y por la misma razón, Sócrates participa del hombre, Luis participa de la naturaleza humana. E igualmente, en paralelo, el sujeto, la sustancia, participa del accidente. Y la materia participa de la forma, porque la forma sustancial o accidental, que por razón propia es común, puede pertenecer a muchos, se determina según este o aquel sujeto. Y entonces fíjense que tenemos acá una división muy interesante. Es completo el cuadro. Tenemos por un lado la participación, se tiene parte de algo como una parte de la identidad de la cosa misma. Y aquí tenemos
la especie que participa del género, la jirafa, el gato y el perro participan del género animal, el individuo que participa de la especie, Valeria, Luis, Marcela, participan de la especie humana, son miembros de la especie humana, individuos de la especie. La materia primera participa de la forma sustancial. Como no perteneciente a la esencia de la cosa, sino que se encuentra afuera de la sustancia de la esencia, tenemos el ser, que es participado por la esencia, que es gracias al ser que ella recibe, y el accidente, que es participado por la sustancia. Entonces, la nieve no es la blancura, la nieve es agua congelada, vapor acuoso, condensado, acumulado. Pero tiene la blancura. Y tiene la blancura de tal manera que la tiene no de manera exclusiva, no de manera total. Hay blancura en el papel, hay blancura en la pintura, hay blancura en muchas cosas. Entonces, la nieve, la sustancia nieve, participa de la blancura, que es un accidente en este caso. Así que tenemos estos 4 niveles. Teniendo en cuenta la modalidad del participar en cuanto tal, esta división de la participación tiene que ser considerada a partir del lado derecho del cuadro, y es esa primera división. Se participa de 2 modos: como perteneciente a la esencia de la cosa, como externo a la esencia de la cosa. Es la terminología utilizada por Santo Tomás y está perfecto. Como en la participación hay 2 términos, la participación, el participar, y la perfección participada, podemos abordar la misma realidad del lado, no del sujeto que participa, sino del lado de la perfección participada. Y en ese sentido está la otra división, que podemos encarar desde el lado izquierdo. Porque hay perfecciones que pertenecen al ámbito predicamental. Los predicamentos son la sustancia, que es la primera manera de ser ente, el ente en sentido principal, y los accidentes, que son 9, a comenzar por la calidad, la cantidad y la relación, después todos los demás. Esos son los 10 predicamentos. Cuando la perfección participada se encuentra dentro de los 10 predicamentos, hablaremos de participación predicamental. Y esto de 2 maneras. Puede tratarse de nociones que formamos a partir de las cosas. Y entonces cuando yo digo gato es una especie de animal, la noción de gato es una noción específica que yo refiero a otra noción más amplia, la noción genérica, que es animal. Y eso tiene su fundamento en la realidad, por supuesto, no es una arbitrariedad. Pero en ese caso, como animal, como gato, pertenecen a un modo circunscripto de ser, a una esencia muy definida, a un modo limitado de ser, pertenecen a los predicamentos, son cierto tipo de sustancias. Voy a hablar de una participación predicamental, pero como se trata de nociones, de formalidades, la voy a llamar participación predicamental formal nocional. Y ahí tendré los 2 miembros de la otra división. La especie participa del género, el individuo participa de la especie. Pero
también estas nociones a las que acabamos de hacer referencia, individuos, ¿por qué se individualiza la forma en la sustancia corporal? Gracias a la materia que la recibe. Y entonces los principios reales en los cuales se basa la participación nocional del individuo en la especie son la materia y la forma. La materia realmente participa de la forma. Es la potencia pura en el orden corpóreo que recibe el acto primero sustancial, y no de manera exclusiva, y por eso puede haber muchos hombres, y muchos caballos, y muchas jirafas. Y de manera semejante, la sustancia hombre participa del accidente, música, que es una cualidad, el arte musical. Y entonces hay muchos hombres que son músicos, Beethoven, Mozart, ¿no? Y todos tienen la misma cualidad. La sustancia participa del accidente. La música no existe fuera, existen los hombres. La forma no existe fuera, existe en la materia. La especie no existe fuera, existen los individuos. El género no existe fuera, existen las especies. Fíjese que esto nos concentra siempre hacia lo concreto. Al revés de lo que quería Platón en su participación, la participación platónica, que es otra cosa, porque no tiene Platón la noción de acto aristotélica. Le falta el acto y la potencia. Pero después está la participación trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Trascendental es lo que se refiere al ente y todo lo que se predica coextensivamente, tiene la misma amplitud de predicación que el ente. Por ejemplo, todo lo que es, en la medida en que es bueno. Todo lo que es, en la medida en que es uno. Todo lo que es, en la medida en que es verdadero. Esos términos son los nombres trascendentales del ente que expresan al ente mismo, pero subrayando un aspecto que el término ente no expresa. ¿Qué es lo que expresa el término ente? Ente expresa el ejercicio del ser. Y el único al que le pertenece el ejercicio del ser por su esencia, ya que su esencia es ser, ese es Dios, que no participa del ser, que es el ser por esencia. Y entonces no se llama propiamente ente, sino el ser mismo subsistente. En todos los otros casos tenemos los entes, que son entes porque sus esencias reciben el ser. No una imagen, no un reflejo, sino que reciben y tienen en sí mismos el acto de ser, que les permite estar ejerciendo ese acto, estar existiendo, estar desarrollando su perfección, y de esa manera ser parecidos a la distancia, una distancia enorme, a Dios. Y entonces hay dos tipos de participación teniendo en cuenta la perfección participada: la participación predicamental, la participación trascendental. En la participación predicamental, en cuanto a la forma participada, todos participan igualmente. No hay un individuo que sea más que el otro en cuanto a la forma de la especie. Luis no es, o Valeria, no es más naturaleza humana que Luisa, ni Luisa es más naturaleza humana que Pedro. Luisa puede cantar mejor y Pedro puede jugar mejor al fútbol. Valeria puede saber más, pero eso no es la naturaleza humana. Entonces, los individuos son igualmente hombres,
pero no son hombres iguales. Hay una real y efectiva participación. La materia participa de la forma, y siempre en el mismo sentido. Y siempre que está la materia que participa de la forma, se produce un individuo de la misma especie. Entonces, la forma se posee en el mismo sentido, del mismo modo. Lo mismo se diga, aunque hay diferencia de grados con respecto a los accidentes. Toda esta participación es en el mismo sentido y se llama entonces participación predicamental unívoca, en el mismo sentido, monovalente. Pero cuando nosotros decimos que comer helado es bueno, que mi primo Matías es bueno, que mi prima Valeria es buena, que cantar una canción, una linda canción es algo bueno, que pasear es bueno, que la salud es buena, que Dios es bueno, que hacer la comunión es bueno. Fíjense que usé el término bueno, se aplica en todos los casos con razón, bien, perfecto, pero no de la misma manera. Y esa es una predicación análoga. De ese modo se realiza la participación trascendental. Es una participación trascendental que no puede ser unívoca, que se expresa de manera analógica. Dios es, la criatura es, pero no de la misma manera. Dios es bueno, la criatura es buena, pero no de la misma manera, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí la noción fundamental de participación en Santo Tomás. Su división, pasamos al tercer punto y a la conclusión. ¿Cuáles son las propiedades de la participación? Pues bien, siempre que hay participación, como el mismo acto, la misma formalidad, la misma perfección es poseída por distintos sujetos que participan, va a haber dos cosas. En el caso de la participación trascendental, como no es de la misma manera, la participación, la perfección participada va a existir afuera de los participantes. Totalmente, exclusivamente, realizada en su plenitud. Y ese caso único es Dios, el ser mismo subsistente. Y en este punto, Platón vio mejor que Aristóteles. Lo que pasa es que le faltaba la noción de acto. En los participantes hay también un acto que no es un pedazo, es una actualidad, como participar una noticia, no es un pedazo, una cantidad. Los participantes poseen efectivamente esa actualidad, pero en un grado inferior, de otra manera, compuesta entre el sujeto participante, se realiza una composición entre el sujeto participante y la perfección participada. Así que en esta perfección, en esta participación predicamental, va a haber trascendental, como consecuencia la simplicidad absoluta de la perfección poseída por esencia que existe fuera de los participantes y la composición en los participantes en los cuales existe la perfección participada. Entonces, simplicidad en uno, composición en los otros. Pero, como los participantes poseen una actualidad que viene del que es por esencia y que es la misma actualidad, aunque no poseída en el mismo grado ni de la misma manera, además de haber una composición, va a haber una semejanza. Entonces, hay una cierta, para usar el término platónico, imitación.
lejana. Dios es bueno, pero de otro modo, súper bueno. Las criaturas tienen también su bondad. Y esto es parecido, no es exactamente lo mismo, a la bondad divina. ¿Qué es lo que pasa en la participación predicamental? También vamos a tener una actualidad que es poseída por muchos. Para que muchos posean la misma actualidad, hará falta que haya una composición de potencia que recibe y acto recibido. Pero a diferencia de la participación trascendental, como todos la poseen del mismo modo, esta perfección existe solamente en los participantes, no afuera. Y es una participación entonces predicamental que implica una composición predicamental. La composición trascendental es la composición que Santo Tomás llama de aquello que es y el ese, lo que, para decirlo fácil, se dice esencia y acto de ser, esencia y ese en latín. La composición predicamental es la composición de materia y forma, la composición de sustancia y accidente. Pero, así como también hay una semejanza en la participación trascendental, por la misma razón, todos los que entran en la participación predicamental van a estar caracterizados también por la semejanza. Y entonces todos los perros, en cuanto que participan sus materias de la forma sustancial perro, son semejantes, porque la semejanza es la unidad en la perfección de una formalidad. La unidad en una formalidad. Y por eso las dos consecuencias de la participación siempre, 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 siempre son la semejanza y la composición. Composición al menos en uno de los dos términos, porque puede ser que se trate de la participación trascendental, y en ese caso el otro extremo es por esencia, no está compuesto, es simple. En la participación predicamental va a haber composición en los dos casos, en el hombre Juan, en el hombre Pedro. En los dos casos hay composición. La semejanza es completamente unívoca, se dicen igualmente hombres. En el caso de la participación trascendental, la semejanza no es unívoca, es análoga. No se dicen igualmente buenos Dios y la criatura. Bien, hay muchas otras cosas para indicar, subrayar, pero pienso que esto es más que suficiente para tener una idea consistente acerca de esta noción en Santo Tomás. Entonces paso directamente a la conclusión. Conclusión, dos cosas. Primero, la importancia de esta noción. Es muy importante en Santo Tomás. Gracias a la noción de participación, Santo Tomás llega a descubrir la estructura fundamental del ente finito, del ente, de lo que es, llega al corazón de la realidad como ningún filósofo llegó nunca antes, ni llegará nunca después, porque ya está escrito, ya lo dijo Santo Tomás. Y él demuestra al mismo tiempo, valiéndose de esta noción, tanto la existencia de Dios, la cuarta vía, como la composición constitutiva de todo lo que no es Dios, la criatura, composición de esencia y ese, como, en último término, la creación, que es la situación radical de dependencia que todo lo que es tiene y mantiene con respecto a Dios. La creación no tiene nada que ver con lo que se suele decir habitualmente, como si es una producción, un puntapié inicial, y después Dios deja las cosas. No, ese es otro tema que no es pura mitología, pura fantasía.
Entonces la creación es la situación radical de dependencia del ente por participación con respecto al ser por esencia. De tal manera que si el ente por participación no participase del ser gracias al influjo del ser por esencia, el ente por participación caería inmediatamente en la nada. Otra cosa a indicar de manera conclusiva es que el estudio y la consideración de la noción de participación nos permite captar la fisonomía propia y original del pensamiento tomasiano. Santo Tomás no repite a Aristóteles, no repite Platón. Él, por humildad, siempre trata de esconderse, de referirse a las fuentes, de apoyarse en otros, pero él es muy consciente de su aporte, él es claramente consciente, y lo menciona al pasar varias veces, en que él tiene otra noción distinta acerca de lo que es el ser, que es la noción clave de la filosofía. Y entonces, lo que es importante es que esta noción de participación tan renovada en Santo Tomás nos permite captar esta fisonomía original de Santo Tomás como el fruto de una asimilación no forzada, no artificial, de los principios profundos, no de las simples palabras, de los principios profundos que llegaron a entrever Platón y Aristóteles. Esta asimilación profunda tomasiana, no forzada, fructifica en una noción tomasiana de participación que no es la simple imitación platónica, porque está enriquecida por el acto y la potencia y la composición aristotélica. No es el simple acto aristotélico, porque la forma misma participa del ser y es potencia, algo que Aristóteles jamás en su vida ni siquiera soñó. Para Aristóteles el acto de la forma y se acabó. Y encima para Santo Tomás este acto de ser es un acto que no es como la forma que tiene una determinada densidad y se acabó, no aumenta ni baja. El acto de ser para Santo Tomás, que es el acto fundamental, constitutivo y con respecto al cual la forma es potencia, es una perfección que se participa en distintos grados de magnitud. Tiene una fuerza como, para usar un ejemplo simple, la luz. La luz tiene una mayor o una menor intensidad. Así el acto de ser, que puede ser participado permitiéndole desplegar una mayor o una menor fuerza según la capacidad del recipiente, de la esencia que lo recibe. Entonces, la noción de acto tomasiana no es la noción de acto aristotélica, la noción de participación tomasiana no es la noción de participación platónica, y los dos autores, que tienen una comunión en la inspiración de principios, confluyen en Santo Tomás, y Santo Tomás se presenta como la síntesis vital de los principios inspiracionales de estos dos autores, que ellos no llegaron a realizar, pero que Santo Tomás realiza. Santo Tomás, entonces, el tomismo auténtico, es una nueva filosofía que lleva a su plenitud, a su acabamiento, lo que habían vislumbrado de manera inicial y no acabada Aristóteles y Platón. Por eso Santo Tomás no es un simple aristotélico,
por eso es un pensador profundamente original, y llegó a una profundidad a la que ni Aristóteles ni Platón llegaron. Bueno, y con esto damos por terminada la exposición, dejo el margen para algunas preguntas. Si nada le es extraño al ser, ese en latín, y a través de la participación del ese se limita su riqueza infinita en el ente, que es por participación. El ente no es participado, el participado es el ser del ente. ¿Cómo se funda la densidad ontológica de la esencia de modo tal que pueda constituir un término distinto que funde la distinción real del ese? ¿Cómo es posible no caer en un sistema pan-eseístico? Muy bien hecha la pregunta. Justamente ese es lo que está formulado como pregunta, es la solución que da Santo Tomás. Santo Tomás no parte de la noción de ser, eso es absolutamente imposible. El punto de partida no es el ser. Todos, sin una sola excepción, todos los que dicen que la metafísica se ocupa del ser en cuanto ser, están macaneando y presentan un Santo Tomás que es un falso Santo Tomás. La metafísica no se ocupa del ser en cuanto ser. Santo Tomás jamás en su vida dijo tamaña barbaridad. La metafísica se ocupa del ente en cuanto ente. La metafísica, además, no es una actividad afín a la ingeniería. Me planteo el problema personal de cómo haría yo para construir la participación del ser. ¿Cómo haría yo para construir un ente? Eso es una cosa que le corresponde a Dios. No es la metafísica. Eso. La metafísica es una ciencia que se refiere al ente en cuanto ente, y el ente es lo único que nos es dado, y procede de manera resolutiva, identificando por una serie de pasajes de profundización, a partir de los actos que están en la superficie, los actos más profundos, hasta llegar al acto de ser, que es el acto constitutivo del ente. Dado que justamente está la sustancia, cada sustancia ejerce su acto de ser, se plantea el problema de cómo puede ser que haya muchos entes si la noción de ser es una. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, no puede ser que primero, que las sustancias ejerzan el ser si el ser no existe. Entonces, para que el ser esté en cada una y limitado por cada una, ante todo tiene que haber el ser. Así que directamente hay que afirmar que el ser por esencia existe, el ser simplemente. Y sin embargo, cada uno de los entes ejerce efectivamente el ser. De ahí se sigue que cada ente es aquello que es porque tiene y ejerce el ser según cierto grado de ser. 2 puntos, ejemplo. Ser una jirafa, existir como una jirafa, quiere decir poseer el acto de ser desplegado hasta cierto grado de su posible, de su densidad energética inagotable, desplegada esta densidad energética hasta cierto punto. Lo que hace y establece el límite de este despliegue es la potencia que recibe este ser. Esa potencia había sido llamada por Aristóteles forma y acto sustancial. Santo Tomás descubre que la forma en realidad es potencia con respecto al acto de ser. Y de la misma manera que la materia primera es la potencia que recibe la forma sustancial y es puesta en acto por la forma sustancial, dentro de la
sustancia corpórea, justamente lo que llamamos nosotros las esencias no existe en absoluto fuera del ente. Es simplemente el soporte en el ente del despliegue del acto de ser. No es un límite negativo, no es un ente de razón, una pura negación, un no. La esencia, siendo potencia efectiva del ser en el ente, gracias al ser que Dios comunica, es el principio del ulterior despliegue en acto segundo del ser, que se despliega de manera coherente al límite impuéstole por la potencia que lo recibe. Por eso la rosa no solo es una rosa, sino que perfuma. Y el gato no solo es un gato, sino que maulla. Y el hombre no solo es un hombre, o el ángel, sino que toma decisiones. Este es el despliegue de su acto de ser participado que se expresa según ese grado que es impuesto por el límite de la esencia. Por eso, lo que establece el límite del ser en cada ente no puede ser la nada, como quería e imaginaba Heidegger, porque la nada es pura indeterminación y es un ente de razón, no podría establecer la diferencia, ni mucho menos aún orientar el despliegue coherente del S, haciendo que la rosa perfume y el gato maulle, y esto muchas veces en muchos individuos sería imposible. Y no podría ser nada entonces que sea más formal que el ser, que lo determine de manera semejante a como, por ejemplo, a la sustancia pared le añadimos el color blanco para determinarla y hacerla pared blanca, y no se le puede añadir algo que lo determine perfeccionándolo al ser, porque el ser mismo es el acto radical, de tal manera que si el ser está presente, no según toda la riqueza de su posible expansión, esto es debido a una limitación que no le viene de él mismo, por sí mismo, sino de otro principio. Y esto es el ente. En el ente, los principios constitutivos son la esencia como principio potencial receptivo y el S como acto recibido que constituye al ente en cuanto ente, lo hace ser. Ahora bien, ¿por qué Dios quiere crear? Problema suyo. Crear es hacer que haya entes, comunicar el ser fuera de la plenitud del ser mismo subsistente. Si Dios quiere comunicar el ser en plenitud absoluta, ¿qué va a pasar? El ser no es recibido en una potencia, entonces no se puede multiplicar, entonces no va a haber muchos entes, va a haber un solo ser mismo subsistente, pero si es donado y es recibido, va a haber un padre y un hijo. Y como esa donación y esa recepción es desborde de plenitud, va a haber amor mutuo. Y eso se llama Santísima Trinidad. Pero lo sabemos por fe, no es una deducción filosófica. Justamente porque el ser es plenitud intensiva, el ser mismo admite grados de realización cuando no es poseído por esencia. Y por eso Dios puede crear. Por eso la libertad divina, cuando hablamos de libertad divina, eso no es otra cosa que indicar la plenitud del ser mismo subsistente por referencia a todos los grados formales deficientes en los que puede realizarse. Cuando Dios entonces toma la decisión, ¿por qué Dios toma la decisión de crear? Porque es bueno, quiere llamarnos a la felicidad, etcétera, etcétera. Cosa de él, decisión libre.
¿Qué es lo que permite efectivamente que algo tal como una creación, producción de ser fuera del ser mismo subsistente sea posible? Eso es, lo sabemos por fe, teológicamente, lo que se llama Trinidad, y filosóficamente sabemos por retorno y reflexión acerca del ese participado, es gracias al hecho de que el ese es perfección intensiva y que en su estado separado se posee a sí mismo según toda la densidad de plenitud. Por eso, justamente por eso, el ser de las cosas es un ser participado y no es Dios mismo. Y por eso lo que llamamos nosotros realidad es el ámbito del ente y los entes. La realidad no es algo como un escenario que existe en sí y donde están puestos por un lado los entes y por otro lado Dios. Eso es pura ficción e imaginación nuestra. Dios es el ser mismo subsistente, no es un ente, pero dando el ser a cada ente, está presente todo el tiempo en cada ente, ya que el ente es en tanto y en cuanto está participando del ser. Dios está presente en cada ente, hace que cada ente sea y no se confunde con ningún ente, porque el ser que poseen los entes es un acto de ellos participar. Son las mismas respuestas que da Aristóteles. Santo Tomás no rechaza a Aristóteles. Santo Tomás asume la noción aristotélica de acto y potencia, y la refutación de la doctrina platónica de las ideas es fundamentalmente la misma, inapelable, que Aristóteles propone. Y sin embargo, Santo Tomás considera que esta refutación no impide asumir un aspecto legítimo de la noción de participación y activarlo desde adentro de la noción aristotélica de acto. Fíjense que Aristóteles considera que la primera de todas las sustancias, que es el primero de los 47 o 55 motores inmóviles, lo que nosotros llamaríamos Dios, Aristóteles no piensa que todas las otras cosas se parecen a él. No. Entonces la noción de acto aristotélica no recubre la misma dimensión, el mismo espesor, la misma densidad, el mismo matiz de similitud platónica. Santo Tomás enriquece mucho la noción aristotélica de acto, tampoco es lo mismo. Bueno, efectivamente, las formas platónicas, que son idealizaciones, objetivaciones del contenido conceptual que correspondería al gato, a la jirafa, a la justicia o a la flor, eso es totalmente, absolutísimamente imposible, porque todas esas cosas incluyen materia en su composición y no pueden subsistir fuera de lo que tiene materia, que entonces es corpóreo y siempre multiplicado e individual. La justicia es una cualidad también, el accidente existe en la sustancia, salvo el caso de Dios es otro tema. Después, si una forma existe pura, separada, y existe no multiplicada en muchos individuos como grado de expansión del ser hasta cierto nivel de plenitud, esa forma se llamará Gabrielidad, Micaelidad, Rafaelidad, y son los ángeles. Una forma pura, pero que es sustancia, no es un contenido conceptual objetivado. Ejerce el acto de ser participado, y por eso Gabriel, el ángel, no es gabrielidad por participación, es gabrielidad por esencia, porque posee la gabrielidad de manera única y exclusiva, total. El ángel es el individuo y la especie. Pero es ente por participación.
participación porque participa del acto de ser. Efectivamente, la ascensión vertical que hemos mencionado y que constituye el segundo paso resolutivo de la metafísica, no puede terminar sino en el ser mismo subsistente, el ipsum esse subsistens. En resumidas cuentas, la metafísica procede en base a dos pasajes metodológicos que se llaman dos resoluciones, que son una exigencia impuesta al intelecto metafísico por el ente mismo, por aquello que es en virtud del ejercicio del ser. El ente nos lleva a su núcleo, que es el ser, pero como este ser es poseído limitadamente, es participado, el ser participado nos remite al ser mismo subsistente, sin la presencia del cual el ser no podría encontrarse en situación de participación.